Buenos días amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este segmento de podcast Hablamos y Aprendemos. Tengo como invitado a un amigo profesional que realiza trabajo de investigación y consultoría. Él es Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Muchísimas gracias ¿Podrías por la invitación. presentarte brevemente para la audiencia? Claro, y bueno, quienes habla Aldo Esquivel, trabajado en el mundo académico y también en el mundo empresarial. Actualmente dirijo una entidad encargada de fortalecimiento de competencias. Dentro de eso cubrimos tanto a clientes del ámbito público como privado. Yo tengo un estudios de doctorado en desarrollo y economía industrial y magíster en administración de negocios. Soy economista de profesión y en el camino, bueno, pues también tuve que desarrollar estudios para la gestión pública. Entonces, de acuerdo con todo esto que hemos obtenido en la academia, lo hemos tratado de trasladar al mundo de la empresa. Gracias por tu presentación, Aldo. Y el tema de hoy para el podcast es sobre la importancia con la práctica de la consultoría de la investigación. Tú y yo sabemos, porque hemos estado ejerciendo la actividad de la consultoría, pues, en organizaciones diversas, y ahí se atiende, pues, una cantidad, pues, de problemas, de necesidad, y tú te has especializado, como comentas, en el tema de competencias. Mi pregunta es, Aldo, ¿qué tanto se necesita de apoyo científico, de investigaciones para tratar, pues, del tema de las competencias según requerimiento de los clientes? Bueno, en realidad, muchísimo, Juan. Ujú. Para nosotros, justamente cuando iniciamos una labor en una entidad que nos convoca, lo primero que comenzamos a verificar es si es que nuestro trabajo implicaba no solamente, como ha sucedido siempre, apoyarlos en desarrollar digamos, el entregable que ellos necesitan, sino que asegurarnos que los funcionarios cumplan no solamente con entender el entregable, sino poder replicarlo en diversos escenarios. Entonces, es en ese momento que comenzamos primero a comprender o a tratar de investigar o de comprender el contexto de ellos y el nivel de competencias, y luego de eso, ya con la práctica, hemos podido desarrollar modelos que nos permitan implantarlo lo más rápido posible. Ahora, Ujú. estos modelos, si bien nosotros lo hemos desarrollado en el camino, nuestro punto de partida ha sido justamente lo que ya previamente hemos encontrado. Hemos recogido, como te decía, del mundo académico muchas cosas que ya están establecidas o que están modeladas, y lo que hacemos es llevarlo a la práctica. Entonces, gracias a esas investigaciones, que nosotros Ujú. es nuestro punto de partida, lo que llevamos así es una aplicación a una casuística particular. Pero Ujú. resulta que de este modelo, el 70-75% es netamente, digamos, trasladado. Hay un Ok. 25, un 20% que tendríamos que hacer algunas ligeras adaptaciones, ¿no? Ujú. Interesante, porque estás remarcando algo que yo he comentado, te comento a empresarios, cuando he tenido oportunidad de hablar con profesionales en el extranjero de esta conferencia, siempre decía, ¿no? Hay que considerar el tema de la investigación, porque esto yo lo aprendí cuando estaba en Europa y lo supe de investigadores. Entonces, no me había dado cuenta de ello hasta que conversé con una profesional y me hizo ver cosas y lo traduje a mi práctica profesional. Y, y a veces el empresario cree que esa parte académica, pues no tiene ningún valor para la empresa. Es más, inclusive algunos empresarios me han dicho que ellos estarían mejor dando clases en la universidad para promover, pues, sus experiencias, sus prácticas, como si eso tuviera gran valor más que una investigación. ¿Tú qué opinas, Aldo? No, en realidad yo comparto una idea inversa, ¿no? La Ujú. experiencia, para mí la experiencia no es nada sin la ciencia. O sea, gracias a la ciencia, justamente la experiencia ha podido mejorar, perfeccionarse. ¿Por qué?
porque a la final es también la ciencia no solamente ha modelado sobre una idea que nació de la nada, no, no, no. La ciencia o los modelos han partido justamente de muchos casos. La Ujú, investigación, recordemos, si bien puede haber un punto teórico de partida, pero la ujú, investigación lo que trata de corroborar o verificar es que si ese punto de partida en el mundo nuevo, digamos en el transcurso del tiempo ha cambiado, tiene que ser adaptado, tiene que ser modificado, o todavía se mantiene tal cual está, o como fue planteado. Entonces, para mí no, para mí la experiencia, por más experiencia que tengas, en realidad ujú, caminas el doble cuando tú no tomas, digamos, lo que en el mundo de investigación llamamos antecedentes, ¿no? Si ujú. tú no tomas antecedentes, vas a trabajar el doble, el triple. Claro, lo has explicado muy bien, Aldo, porque muchos empresarios, cuando yo he hecho el trabajo de consultoría, yo como tú comienzo a revisar mis herramientas, las investigaciones, y recuerdo pues todo eso. Entonces, yo aplico la parte científica para ver cosas, pues, y yo a veces ya a los empresarios les digo, ¿no? Si un médico te evalúa, pues, tus análisis clínicos, pues, ecografía y demás cosas, ¿por qué lo hacen? Porque utiliza la ciencia para poder ver aspectos de identificar problemas. Si eso lo trasladamos a la consultoría, yo hago lo mismo. Entonces yo siempre le decía a ellos, puedo dar una opinión adelantada porque no he hecho un diagnóstico y necesito herramientas científicas para validar algunas cosas que se observan. Entonces a veces la gente cree que un consultor pues solamente es un libro abierto, decirle las cosas, como si fuera pues no, las antiguas culturas pues un oráculo pues no, Correcto. que le diga el futuro rapidísimo, sin Eh, más nada. No, yo oráculo no soy, yo soy un profesional que he estudiado, manejo herramientas, ciencia, y yo siempre les digo a ellos, ¿no? Yo soy como un médico, ¿no? En vez de personas, mis clientes enfermos son las empresas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer su diagnóstico, tengo que validar el diagnóstico, tengo que aplicar pues algo de observación, registrar, hacer un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo, y después decir mis interpretaciones y decir, ¿sabes qué? El resultado es esto. Ahí no te puedo mentir, no es lo que me parece a mí, no es lo que me gustaría a mí. Solamente te digo lo que se ha encontrado en la investigación y después te digo, ¿sabes qué? Ahora hay que ver estos temas y hay que ver formas, tratamientos, ¿no? Para ver cómo superar tu problema de empresa. Si te das cuenta, estoy explicando lo mismo que hace un médico, ¿sí o no? correcto, correcto. Y ¿Tú como haces tú de lo dices, mismo? sí, en realidad, justo lo que comentabas, recuerdo un caso, ¿no? Nos llamaron Ujú, de un ministerio y nosotros, bueno, como tú dices, ¿no? Querían evaluar, por ejemplo, el impacto de unos programas que habían lanzado masivo desde Lima, pero el estudio en realidad estaba no solamente en Lima, había que ver cuál había sido el impacto hasta el interior del país. ujú. Entonces, como tú dices, primero para tratar el problema, primero tengo que diagnosticarlo. Es decir, no sé exactamente cuáles son el problema o entender el contexto, puedo hacer las veces de un oráculo, ¿no? Entonces, pero la problemática de este ministerio era que ya tenía tantos diagnósticos que estaba mareado con el tiempo. Entonces, Mm. increíblemente, para ellos, algo así, es que la frase fue, es que en realidad estamos cansados de los diagnósticos. ¿Por qué? Porque ya hacían diagnósticos, siempre hacían diagnósticos y se quedaban solamente en la etapa de diagnóstico. Ah. Entonces, Aldo, eso, ¿me por ejemplo, permites un ratito para sí, claro, aclarar? Mire, y te pregunto esto para que tú lo digas. ¿El diagnóstico se tiene que actualizar porque la realidad cambia? por supuesto, justamente Eh, ese era, no solamente pues, lo interesante de sentarse con ellos, no solamente fue decirles por qué hay que volver, entre comillas, a diagnosticar, sino que ujú, el punto de partida del diagnóstico anterior era totalmente errado, ¿no? ajá. Mientras ellos se fijaban de repente, yo quiero saber cuánto es lo que, si he desembolsado una cantidad, haya llegado exactamente a donde tiene que llegar. Entonces la Ujú, pregunta fue, ¿con qué indicadores tú planeaste todo esto? O ujú, sea, cuando tú planeaste todos los programas, muy bien, ¿qué indicadores te pusiste?
para poder evaluar. Entonces, el punto de partida fue que se lanzó, se hizo todo, pero en la planeación jamás apareció un indicador que pudiera permitir evaluar. Entonces, tu problema no estaba tan solo en hacia dónde llegué y quiero ver dónde estuvo el impacto, sino cuando nació todo esto, el punto de nacimiento fue errado. Entonces, si vas a lanzar un segundo, una tercera, justamente tienes que corregir el modelo de Claro, planeamiento de la el entidad. indicador te va a servir como para ver esas alertas de las cosas que no se hacen bien para después retroalimentar el proyecto y volver a tomar cartas en el asunto, ¿cierto, Aldo? Correcto, y lo increíble fue encontrar que, por ejemplo, cuando tú ya le dices, ok, vamos a tratar de obviar la parte diagnóstica que es crucial, sin embargo, queremos entender el contexto, cuál es la cadena total del punto de inicio a punto de fin para Ujú. poder saber, ¿no?, qué estaciones vamos a recorrer. No habían trazado justamente, digamos, la cadena de valor del programa en conjunto. Ah, interesante. Aldo, te pregunto, estos Sí. errores de diagnóstico que tú obviamente has comentado y te doy toda la razón, ¿tú no crees que es por la falta de formación o entrenamiento de las personas técnicas que están en algunas organizaciones? Justamente ahí es donde, justamente creo por eso también nos llamaron, ¿no? La idea era, para ellos, tengo que fortalecer las competencias para poder evaluar los programas. En realidad, el punto de inicio estaba, tengo que fortalecer las competencias para planificar mis programas. Entonces, ahí se dieron cuenta que tal vez antes de simplemente evaluar un programa qué tanto impacto había causado, había que también considerar dentro de ese trabajo o integrarlo ahí, cómo hago que mi equipo de planeamiento no vuelva a fallar de la misma manera. Exacto. Sí, porque lo que tú comentaste de diagnóstico mal realizado es desconocimiento. Y me parece grave algo que esté gente en entidades públicas donde hay inversión de todos los peruanos, donde tenemos que pagar nuestros impuestos, si se puede decir, para que hagan bien las cosas. Sin embargo, hay gente que no está haciendo bien, y mi pregunta es, ¿cómo llegaron a ese trabajo? Entonces me llama la atención, ¿qué pasó en el reclutamiento de personal? ¿Tú crees que considera que aún falta todavía este proceso de incorporación de gente que sepa de esto? Porque parece que cuando hicieron el reclutamiento ni siquiera pensaron en este requisito. ¿Qué opinas tú, Waldo? Sí, puede ser. Hay un problema muy, digamos, significativo en Perú. El funcionario público rota tanto, tanto, tanto que justamente vas a encontrar esos escenarios en todas las entidades, ¿no? Son muy pocas las entidades en las cuales han podido, digamos, tener una especie de colchón de funcionarios muy competentes y que no se los Mm, quite el mercado. Porque un ujú, funcionario competente muy bien, bien especializado, el mercado va a tratar de quitártelo, así de sencillo. ujú, La pregunta claro. es, ¿cuán preparado está el Estado para pelearle al mercado por ese funcionario? Entonces ahí Mm, encuentras otra debilidad del Estado, ¿no? claro, has dicho algo importantísimo. Supuestamente el Estado debería dar prioridad a personal calificado por una sencilla razón. Se van a hacer proyectos para todo la sociedad peruana. Entonces, obviamente, pues no debe haber algo competente para eso, porque si no, ¿cómo se va a promover pues la cultura de los impuestos? Porque la gente como yo y como tú pagamos impuestos y no vemos los resultados. Imagínate. Correcto. Entonces, Sí. desanima, desalienta cuando debe ser diferente. Yo veo que ahí el Estado debería un poco cambiar el enfoque. Volviendo al tema, pero si lo trasladamos al ámbito privado, qué experiencias has tenido allí, Aldo? Bueno, principalmente nuestra orientación ha sido en la parte financiera y organizacional. Allí Ujú, bueno, tampoco hemos encontrado, digamos, una brecha significativa con lo que hace el Estado. ujú, Pareciera que el mismo problema, ¿no? Buena movilidad de gente, o sea, una tasa muy alta de movilidad. Como tú dices, de repente la selección ha sido errada, ujú, terminan gente de repente especializada en una materia desarrollando otra, porque ujú, consideran que con la experiencia en el mercado lo vas a ujú. conseguir.
olvidando Exacto. que, como Hasta ha decía, ido ¿no? más alto. ¿Tú consideras que Sí. eso es verdad? Porque en el ámbito empresarial, yo le he escuchado a gerentes, ¿ah? Gerentes de empresas importantes que aman demasiada la experiencia, pero la verdad no toman mucha importancia a la investigación, a los estudios, porque no lo entienden o quizás no lo saben traducir. ¿Tú qué opinas de eso, Aldo? Y como te decía, yo recordé al padre de la calidad que en alguna obra pues dijo, ¿no? La experiencia es nada sin la ciencia. Lo Ujú, que, lo que justamente yo también me he sentado, como tú dices, con dueños con empresarios, dueños de empresas, en los cuales se han mandado a trabajar directamente sin una adecuada planificación, sin una adecuada organización. Entonces, y he escuchado la misma frase que tú dices, no, no, es en la experiencia en la cual uno mm, hace, pero en realidad, si tú comienzas a observar lo que en el mercado ya se tiene, lo que existe ya a nivel de investigación, de verdad, no solamente reduces costos, sino reduces ujú, el riesgo del negocio. Y ellos recién cuando tú les pones en blanco y negro el valor de la pérdida, por ujú, eso es que comienzan a prestarte atención. ¿No? ajá. De repente a ellos, tú les hablas de ciencia, investigación, definitivamente de los No dos es tu oídos interés. solo va a quedar uno abierto, pero si tú le hablas del valor, del riesgo El y eso valor y la convertido a traducción, el utilidad, impacto en el quehacer y cómo lo pueden hacer ellos como parte de una forma de trabajo, ahí cambia el tema, ¿sí o no, Aldo? tradúcelo a capital de ellos y verás cómo te prestan los dos Ajá. oídos. Eso es lo que yo me tuve, ¿qué te digo? La verdad, lo que tuvo que hacer Aldo para ese tema con los empresarios, ya no fue mi posición de consultor o asesor. Mi posición fue de profesor, de verdad. Hice algo lo que hacía en las maestrías y le decía pues a los alumnos, porque yo tenía pues en la maestría pues gerentes, ¿no? Empresarios y todo ese tema y me acordé de eso. Y la verdad dije, acá le falta educación. Yo dije, ¿qué está haciendo la universidad? Entonces, ¿tú crees que de todo de esto, la percepción del empresario no es una percepción, pues que te digo, opinión personal? ¿Tú no crees que tiene también responsabilidad la educación superior? ¿Por qué la educación superior no habla de lo que estamos hablando los dos, Aldo? Este, en realidad, Juan, altamente responsable de la universidad misma. La universidad misma. Mira, tú me comentaste antes de entrar a la sesión acerca de un caso que tú habías visto en España. Yo también he Ujú, visto casos diferentes, ¿no? Cuando estaba en la dirección de posgrado. En Navarra, la Escuela de Navarra, en alianza con una universidad, sacaron un programa en el cual la formación del posgrado, del máster, sí, allá se llama máster, ujú, acá le llamamos maestro, ahora, antes le llamábamos magíster, ujú, es directamente con la empresa. Es decir, apenas inicia el programa, toma un ujú, caso grande de la empresa que históricamente o estructuralmente para ellos sea, digamos, prioritario, y a ujú, partir de eso empieza a desarrollar los 2 años de maestría o el año, porque depende del programa en que se involucre el estudiante, ujú. y es la propia industria, la propia empresa, la que financia parte de los estudios de este Claro, porque le va a alumno. resolver sus problemas de empresa, pues, ¿no? Y encima va a tener el soporte el estudiante del máster del En equipo, la pues, ¿no? práctica, Investigador, pues, ¿no? De la universidad. Y así ese es es. otro plus. Y mira cómo logró esta escuela asociar lo que es la investigación universitaria Ujú, con el desarrollo industrial directo. industrial. Entonces, No, y entonces no solamente eso, darle a los alumnos el entendimiento de que su experiencia en empresa no es la correcta, pues, porque uno acá se va a la empresa y valoran, pues, aman, pues, la experiencia. Sí, pero es una experiencia del hacer caerse, el hacer caerse, el hacer caerse tantas veces, ¿no? Yo veo que esas rodillas ya deben estar, pero recontra, pues, rojas, sangradas, y les encanta aprender a eso, ¿no? Caerse. Mucha correcto. gente, inclusive cuando habla de su presentación y del logro más grande que mucha gente hace, dice, yo me he caído y muchas veces me he levantado. ¿Qué hubiera pasado, Aldo, si esa gente que se cayó hubiera sabido de estudios, de investigaciones,
¿Tú crees que las caídas hubieran sido más leves, menos caídas y hubiera avanzado más rápido? Por supuesto, mira, recuerdo justamente que hubo un caso ya estando en la universidad en clases de investigación, que Ujú, venían de avícolas, de ujú, acá de la zona, ¿no? Que tenían problemas de alta rotación del personal. Entonces, para ellos era el tema de compensación económica. Y en realidad, cuando comienzan a investigar los estudiantes de la problemática, no tenía tanto que ver el tema de la remuneración, sino eran las condiciones. Un eh, ratito, Aido, más que te corte, sí, Aldo. Ese tema de la remuneración, estoy seguro que fue una percepción del empresario, ¿cierto? Del por gerente. supuesto, por supuesto. Ajá, continúa, Así por es. favor. Entonces, justamente en sesiones ahí se les replantea a los estudiantes, ¿no? ¿Y qué tal si investigamos la verdadera causa? Porque como tú Ujú, y yo ya conocemos, ya sabemos que eso no necesariamente es la verdadera causa. Entonces, exacto. puede ser una de las causas, pero a veces no Ajá. es la determinante, la crítica. Entonces Ujú, resulta que dentro de la solución, los estudiantes, que eran tres, si mal no recuerdo, ujú, plantean justamente el cambio del equipamiento de las personas. ¿Por qué? Porque trabajaban en zona ujú, húmeda de ujú, refrigeración, ¿ok? No hacían pausas activas, ¿ok? ujú, Solamente desarrollaban una labor específica de corte. ujú, Entonces comenzaron a darse cuenta que el sistema o el modelo de trabajo funcional, llamémosle ujú, de especialización, ujú, estaba causando un problema de rotación. Cuando ellos cambian a un modelo multifuncional y le dan equipamiento justamente para evitar ujú, que la persona se enfríe, lo proteja, comenzaron a trabajar en materiales de neoprene ya ujú, diferentes, ya no tan, digamos, salían como antes, eran una especie de buzos de ujú, antiguos que se ok, metían con unos cascos, así eran, que trabajaban en la zona de refrigeración. De ahí ujú, los convirtieron en una especie de surf, ¿no? Con esos ujú, trajes de surfeadores. ujú, El impacto fue tal en la empresa de la localidad que a ese mismo equipo de estudiantes que pertenecían a esta empresa ujú, los promovieron claro. y les pidieron que aplicasen lo mismo en la otra planta de otro departamento y así, Ujú. en tres que tenían. Pero, Entonces, allí si te das sigue, cuenta sigue. es cómo, Claro. La con investigación. antecedentes, la investigación tiene un impacto tan Yo me imagino directo. que esos estudiantes, con su investigación, tiraron al suelo la experiencia del Correcto, gerente, estoy así seguro. es. Y el gerente se tuvo que tragar su experiencia porque un grupo de estudiantes le resolvieron un problema que él ni siquiera lo vio, porque él hablaba de remuneración y los muchachos vieron, como tú dices, no, vamos a ver cuál es el problema. Y no era Correcto. el problema. Y me has hecho acordar algo, cuando yo he hecho pues investigación después con empresas, ¿no? Y empresarios, pues y a veces yo me ponía también a hacer cosas. Y, y los empresarios me decían siempre, oye Juan, acá mi problema son las ventas. Y yo, ¿estás seguro? ¿Me permites hacer una investigación para corroborar eso? Ya, Juan, haz la investigación que tú necesites. Aldo, te comento que yo hacía la investigación y ¿sabes cuál era el problema que yo encontraba? Era el empresario. Y cuando me preguntaba, Juan, ¿cuál es el problema? Tú eres el problema. Así es. De verdad, Eso Aldo, es ¿sí o no? Tú clásico. compartes No, esa Juan, eso opinión es porque clásico me en ha tocado Perú. más de una vez a mí. ¿Tú qué opinas? Eso, a mí también me ha tocado así igual. El problema era el dueño y no tanto los funcionarios o los trabajadores. Las Exacto. decisiones del dueño en realidad Ujú, se realizaban sin ningún fundamento, inclusive exacto. contradecía lo que debía hacerse, pero como él siempre lo había Lo desarrollado de había esa hecho a manera, su modo. y como era su empresa y como lo Ajá, tiene 20 o 25 años ya funcionando, entonces ajá. todo lo Ellos que él... creen que saben, pero yo me Correcto. pregunto y le doy estos mensajes a los dueños de empresa, a los CEOs, a los fundadores que yo veo que utilizan un excelente marketing pues para presentarse en LinkedIn y decir que son CEO. Mi pregunta es para ellos. Arriba de ellos, ¿quién está? Si abajo hay un empleado con un supervisor que le ayuda a mejorar, está un gerente arriba del coordinador que le ayuda a mejorar, arriba del CEO, ¿quién está? Nadie.
Mi pregunta es, ¿quién lo ayuda a mejorar al ¿Quién lo CEO? ayuda? Correcto. Nadie. Entonces, ¿su experiencia en qué queda? Ahí están los comentarios. ¿Me entendiste, Sí. Saldo? ¿Qué opinas tú? Correcto. La experiencia puede ayudar a moldear algunos aspectos o a concretar algo que nosotros traemos normalmente de los antecedentes que ya se han realizado en la investigación. La experiencia Ujú, ayuda a eso, ¿no? Y claro. digamos a perfeccionar, La, pero la- la- la no, experiencia, Aldo, yo lo veo, si me permites decir esto, lo veo como la aplicación de cosas, pero el escenario como siempre se mueve. Tú sabes que el mercado se mueve y eso hace que la empresa también tenga que adaptarse. por Entonces, por supuesto. más que tú sepas algo, van a haber cosas. Y ahí tienes dos caminos. O lo aprendes a tu modo, ensayo y error, o aplicas la investigación, minimizando el tiempo, haciendo mejor las cosas, tener más tiempo para ti y tener más impacto. ¿Qué opinas tú? Correcto. Sí, o sea, definitivamente. Como la experiencia de la ruta más larga de aprendizaje, cuando Exacto, lo has de la dicho ruta tal más cual. corta. Sí. Y qué bueno que lo hayas dicho tú. Verdad, para mí la experiencia es la ruta más larga. Si un empresario me dice, Juan, yo he hecho esta gran empresa, tengo en el país un montón de, sí, me ha costado 50 años, yo estoy seguro, Aldo, que si yo entreno contigo un equipo profesionales, a un grupo de emprendedores, haríamos lo mismo, pero no lo haríamos en 50 años, lo haríamos en 10. ¿Qué Correcto. opinas tú? Sí, 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 tienes toda la razón. Justo me acabas de hacer acordar algo que exactamente se dio así. Cuando nosotros estábamos trabajando programas con una universidad norteamericana, que su Ujú, especialidad es solamente programas virtuales, o sea, ujú, posgrados virtuales. ok, Y bueno, ya veníamos con todo el bagaje de ellos, pero ellos nos habían establecido su modelo, un modelo ujú, teórico, justamente cómo crear los programas. ujú, Ahí descubrimos lo que era el Zoom. Nosotros no teníamos que dejar tomar el vuelo para llegar a Estados Unidos y conversar con ellos, lo hacíamos por ujú, Zoom. Entonces nuestras reuniones con España, con Estados Unidos eran por Zoom en toda la semana. Entonces lo único problemático con España era la hora de reunión, pero después el ujú, resto fluía. ujú. Llega la pandemia y mientras todos estaban descubriendo el Zoom, bueno, nosotros ya lo teníamos descubierto hace mucho tiempo. Increíblemente, lo único que hicimos es con lo que le llamamos investigación. Tomo lo que tengo como antecedentes y lo voy aplicando. Exacto, Yo ya exacto. no tengo que descubrir nada nuevo, ya eso está Ajá, descubierto. Entonces, ujú, no pierdo tiempo ni dinero. exacto. Sí, es verdad. Y si hay una inversión, es mínima y los beneficios Correcto. son un montón. Así es. Claro. Aldo, mensaje para empresarios, para que un poco abran la mente a la investigación, a los gerentes, como el caso que contaste, que todavía creen que la experiencia es más pues que otra cosa. ¿Cuál es tu mensaje para ellos y para estudiantes también? Actualmente, si bien yo no estoy vinculado a una universidad, Ujú, pero mi sugerencia es regresen nuevamente a la academia, va a ser la mejor inversión que hagan verdaderamente porque no solamente van a verificar si lo que están realizando actualmente, digamos, hace rato ya cambió en el mundo, porque es la academia la que, aunque no querramos admitirlo, es la que ujú, tiene más actualizado lo que no solamente lo que impera en este momento, que le llamamos paradigma, sino el futuro ujú. paradigma. Entonces, si quieren adelantarse a las cosas, regresen a la academia un tiempo. Acuérdense que no hay que estar permanentemente en la academia, pero regresen a la academia y se van a dar cuenta que los paradigmas del futuro le van a abrir nuevas ideas, van a mejorar lo que están haciendo y en definitiva eso va a ser mucho más rentable de lo que ahora vienen haciendo. Ujú. Interesante. Gracias, Aldo, por tu participación. Ha sido muy interesante y agradable hablar contigo por el tiempo. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Juan. Un gusto. Ok.